quiere escuchar la palabra del Señor Jesucristo, nos trae la palabra en este día el pastor de la misión, el pastor Sileo, y un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. La gloria y la honra sean para Él. Bien, hermanos, en esta noche le invito a tomar sus asientos. Vamos a abrir el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Bien, hermanos, hoy esta noche vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios en saber en profundidad qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué Dios quiere que usted aprenda la oración? ¿Por qué es necesaria la oración en el Hijo de Dios? Todos algún día cuando llegamos al camino del Señor o tuvimos un problema, una situación, usted ha escuchado que un hermano, el mismo el pastor o el diácono, alguien de la iglesia o su hermano o su hermana le habrá dicho, ponelo en oración, está orando a Dios. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, cómo tenemos que hacer para orar a Dios. ¿Cómo hace el hombre para poder poner esa petición delante de Dios? Porque tenemos que empezar siempre por lo primero. ¿Qué es lo primero y lo importante que usted tiene que saber? Que usted y yo somos hombres, somos seres humanos. ¿Lo va entendiendo? Y nosotros cuando oramos algo y pedimos algo, se lo pedimos a lo divino, a lo espiritual, a Dios. ¿Lo entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que tenemos que aprender que para pedirlo a Dios, hay una forma para pedir a Dios. Porque Dios es espíritu y usted es carne y somos seres humanos. ¿Lo va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted, para pedirlo a Dios, Dios dejó bien claro en su palabra cómo tiene que hacer el hombre para llegar a Él. Cómo tiene que hacer el hombre para que eso que es el ser humano tenga una conexión con Dios, tenga una conexión con lo divino. Porque todos los que estamos presentes hemos tenido pruebas indubitables de que Dios existe. Por eso estamos sentados. ¿Es así o no es así, hermano? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene la prueba que Dios está. Usted sabe que Dios está porque usted lo siente. Pero usted tiene un problema que de ese problema usted no puede salir. Tiene una situación en su vida que es fuerte en su vida, que lo resta en el espíritu, que no lo deja caminar como Dios quiere. ¿Y por qué pasa eso? Si usted siente la presencia de Dios, si Dios está presente, porque al hombre le falta oración. ¿Lo va entendiendo? ¿Se acuerda que domingo anterior aprendimos lo que es la fe? Que hay que poner en práctica la fe. Hoy el Señor nos enseña otra arma importante que tiene el hombre, muy fundamental, que es la oración. Cada uno tenemos problemas, cada uno tenemos situaciones, y esas situaciones tienen que ser expuestas a Dios. Dios a usted le dio una boca y le dio la sabiduría para poder hablar y para poder expresar lo que usted siente. Quizás usted se lo expresa a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su madre, a su padre. Pero qué mejor es al hombre expresársela a Dios. Qué mejor es expresársela a aquel que tiene todo el poder, aquel que de lo imposible puede hacer algo posible. ¿Lo va entendiendo, hermano? Es mucho más honesto presentársela delante de Dios. Y para eso usted tiene que orar. La oración es la conexión del ser humano con Dios. La oración es la conexión de lo material, de lo animal, de este mundo, con el Señor que es espíritu y es santo. ¿Usted sabía que Dios es espíritu y es santo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para llegar al Señor? Y está escrito en su palabra y ahora lo vamos a leer. Le invito a abrir el libro de San Lucas, capítulo 1,
capítulo 11, versículo 1 al 4. Y acá el Señor enseña, cuando Él estuvo hace 2000 años en la tierra, cómo tiene que hacer el hombre para orar a Dios. Bien sabemos todos, hermano, que cuando Dios habló en Mateo 28, cuando habla que Dios le habla a los discípulos antes de la ascensión, dice que los sacó fuera y les dio las directivas de cómo tenía que bautizar el hombre y qué es lo que tenía que hacer el hombre para recibir el Espíritu Santo. Es así. Dijo que tenía que bautizarse ¿en qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es así? No, porque ellos que eran discípulos de Dios, sabían que el nombre era Jesucristo. Es como que si yo hablo con usted todo el tiempo y usted ya me conoce mi nombre, no hace falta que yo se lo repita, ¿lo entiende, hermano? Y así era el Señor con su pueblo, con sus discípulos. Entienda usted que esta palabra que vamos a leer, igualmente con Mateo 28, Dios no lo habla a cualquiera, se lo habla a sus discípulos. ¿Y usted cree que los discípulos no lo conocían al maestro? Claro que lo conocía, si 3 años había estado día y noche con ellos. ¿Lo entiende? Ahí está la confusión de toda la mayoría de la raza humana, que no pueden entender que las cosas no es repitiendo, sino entendiendo lo que Dios quiere decir. Entendiendo, porque un loro repite, ¿me entiende, hermano? Pero Dios le da la diferencia de un loro a un ser humano, le da la conciencia y el poder entender. Eso es lo que los diferencia de los animales. ¿Lo va entendiendo, hermano? Entonces usted tiene que entender lo que Dios le dio. Si Dios le dio sabiduría, por algo se la dio la sabiduría. Es para que usted la entienda su palabra, para que usted ponga por obra lo que Él dijo. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Gloria al Todopoderoso. Tenemos que entender algo importante antes de leer la Escritura. ¿Qué quiere decir la palabra oración? Porque la palabra oración es una palabra compuesta de 2 significados muy importantes. Si usted no entiende primeramente qué es lo que quiere decir oración, usted muchas veces lo habrá escuchado, lo habrá oído, pero tiene que entender qué es lo que quiere decir la palabra oración. La palabra oración significa, como dice la palabra, está compuesta de 2 características fundamentales. Una es ora, quiere decir hablar. Ora quiere decir del verbo hablar. Lo que usted tiene que hacer, hablar. ¿Y con quién tiene que hablar? Con Dios. ¿Lo entiende? ¿Sabe qué es hablar? Hablar, tener un diálogo con el Señor. Significa hablar, tener un diálogo, una petición. Y sion, que es la otra palabra compuesta, la otra sílaba compuesta de la palabra oración, es la otra composición de la palabra, que es actuar en consecuencia a lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Lo entiende, hermano? Le pongo un ejemplo. Usted necesita trabajo. Usted sabe que el trabajo está complicado en estos momentos. Entonces el Hijo de Dios tiene que orar a Dios. Quiere decir, hablar. Y usted, una vez que lo habla y lo pone delante de Dios, después viene la otra parte que se llama sion, que es poner en práctica, actuar en consecuencia. Entonces usted le pide, Señor, alcánzame el trabajo. Necesito un trabajo para sostener a mi familia, Señor. Yo soy un hijo tuyo, yo tengo fe que usted me lo va a dar. ¿Y sabe qué hace el Hijo de Dios? Se levanta temprano, ora al Señor primero y después sale con fe. Y ahí el Señor ve que ese hijo no solamente que se lo pidió y quedó en una palabra nomás, que se la puede llevar el viento, sino que puso en práctica lo que Él le enseñó. Que necesitaba trabajo y ¿qué hizo? Empezó a actuar en consecuencia. Salió a buscar trabajo acá. Y ahí el Señor se agradó de que su hijo estaba poniendo en práctica lo que Él le estaba pidiendo. Y el Señor tocó el corazón de ese hombre y le dijo, vení y trabaja conmigo. Y ahí Dios le dio ese trabajo. ¿Lo entiende? Este es un ejemplo muy banal que nos pasa a diario en el camino del Señor. Y así como eso, usted tiene que llevarlo a toda su vida. Tiene que llevarlo a todo su andar en este mundo, en esta vida. Porque si nosotros no tenemos conexión con lo divino, ¿cómo es que podamos llegar al Espíritu? ¿Cómo es que podamos llegar a agradar a Dios si usted no tiene un diálogo con el Señor? ¿Lo va entendiendo, hermano?
Entonces es necesario que usted tenga un diálogo, una conexión con el Señor Jesucristo. ¿Lo entiende? Él ya no está en cuerpo. Él estuvo hace 2000 años en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? El Señor, cuando estuvo en la tierra, enseñó al hombre qué era lo que tenía que hacer para tener una conexión con Él. ¿Lo entendió hasta acá, hermano? Vamos a leer lo que dice la palabra. El nombre de Jesús es aquí que Él está presente y leemos su palabra y dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjese usted que ¿qué estaba haciendo el maestro? ¿Qué estaba haciendo el rabí? Estaba orando. Si era Dios manifestado en carne, si Dios había venido a visitar al hombre, ¿cómo puede ser que Dios esté orando? Lo mismo que el bautismo. Si Dios no tenía pecado, ¿acaso Jesucristo se halló pecado en él? ¿Verdad que no? ¿Y por qué el Señor Jesucristo se bautizó? Si cuando fue a bautizar Juan el Bautista, cuando fue Jesús a ser bautizado por Juan, Juan le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Dios no necesitaba ser bautizado, sino que lo hace el Señor como ejemplo para sus hijos. Para que entienda que si el maestro se bautizó, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que bautizar? ¿Lo va entendiendo? Y si el maestro oró, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar orando al Señor? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar orando? ¿Usted cree que Jesucristo necesitaba orar? No, hermano, pero Él lo hace para que usted tenga un ejemplo a seguir, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro modelo, y a eso tenemos que llegar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto seguramente que usted lo habrá escuchado en otro momento, en otra época, en otro tiempo, que muchos, sin saber, repiten esto. El famoso Padre Nuestro, ¿vio? Pero usted no tiene que repetir como loro, usted tiene que entender qué es lo que Dios le quería decir con esto. Y ahora usted lo va a entender, mire lo que dice. Cuando oréis, o sea, yo se lo voy enseñando. Cuando usted habla con Dios, ¿se acuerda que la palabra oración quiere decir un diálogo con el Señor? Cuando oréis, cuando hablas con Dios, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Está en la carne o está en los cielos? ¿O está en el Espíritu? Está en los cielos, ¿lo entiende? Quiere decir que su Padre Celestial, ¿dónde está? En los cielos. Entonces, ¿dónde tiene que poner su mirada usted? Más alto que la tierra, en los cielos. Y no estoy hablando de este cielo azul que vemos, sino estoy hablando en el Espíritu. Usted cuando habla con el Señor tiene que tener una conexión espiritual con el Señor. Esa es la conexión del hombre con Dios, la oración. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y miren lo que dice. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, ¿qué dice? Tu nombre. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el nombre? ¿Sabe por qué decía santificado sea su nombre? Porque el Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos. No se autorreferenciaba a Él por lo humilde que era nuestro Señor, sino que decía santificado sea su nombre. ¿Y usted cree que los discípulos no sabían cuál era el nombre? Sí que lo sabían, porque eran los discípulos del Señor. ¿Y usted sabe cuál es el nombre? Dele gracias al Señor que el Señor se lo reveló. Gloria al Todopoderoso, aleluya. Venga tu reino. ¿Por qué dice venga tu reino? Porque el hombre tiene que pedir que venga el reino de Dios hacia su vida. Que ya no actúe más Satanás, porque antes de conocer al Señor, teníamos un reino en nuestra vida, en nuestra alma, que reinaba las tinieblas, reinaba Satanás. Y ahora nosotros venimos al camino del Señor. ¿Y qué le pedimos al Señor? Que venga a nosotros tu reino. Venga, Señor, a morar en nuestra vida. Venga ese espíritu de verdad que debían de recibir los que creyesen en Él. Y ese es el reino del Señor. Que venga a morar el Señor, el Dios Todopoderoso, en la vida de cada uno de nosotros. Que ya no reinen más las tinieblas. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mire lo que dice. Cuando usted escucha cielo, borre la palabra cielo y ponga espíritu, para que usted lo pueda entender. Hágase tu voluntad, así como en el espíritu, así también en mi vida, te está diciendo el Señor. Quiere decir que si usted le está pidiendo al Señor algo en el espíritu, en su corazón, en lo más profundo de su corazón, que eso se haga manifiesto en la carne, en la tierra, en tu alma. Quizás le estás pidiendo trabajo, quizás le estás pidiendo el Espíritu Santo. Que eso se manifieste en la tierra, en su vida, en su alma, porque nosotros somos tierra delante del Señor. ¿Lo va entendiendo, hermano? Mire qué oculto que está la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué dice el pan nuestro de cada día? Porque cada hijo de Dios es un jornalero. ¿Sabe qué es un jornalero? Una persona que recibe un jornal, una persona que se le paga por día. Y el Señor nos paga por día a nosotros. Cada vez que venimos a su camino, cada vez que venimos a la iglesia a adorar al Señor, cada vez que venimos en busca de esa salida de nuestra alma, en busca de la misericordia del Señor, he ahí el Señor nos consuela con su espíritu. He ahí el Señor se hace presente en su reino y el Señor se lleva toda esa carga. Y usted vino cargado y he ahí sale liviano espiritualmente porque el Señor se llevó toda esa carga. Gloria al Todopoderoso, aleluya. Y mire lo que dice, y perdona nuestros pecados. ¿Por qué dice perdona nuestros pecados? Si usted cuando se bautizó Dios le perdonó todos los pecados. ¿No le perdonó el Señor en las aguas del bautismo todos los pecados? ¿Y por qué dice la palabra perdona nuestros pecados? ¿Sabe por qué? Porque usted después que se bautizó usted siguió pecando. ¿Lo entendió? Dios le borró todos los pecados hasta el bautismo. Pero después usted siguió pecando y siguió pecando y siguió pecando porque la carne es débil, dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿quién te redime de tus pecados? ¿Se da cuenta lo importante que es la oración? Perdona nuestros pecados. Porque si vos no le orás a Dios, vos no le pedís a Dios, ¿cómo Dios te va a perdonar los pecados que vos tenés? Y esto hablo para aquel que ya se bautizó con el bautismo verdadero. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Mire lo que le dice el Señor ahora a su pueblo. Para que también nosotros perdonamos ¿a quién? A los que nos deben. ¿Cuántas situaciones y cuántos problemas viene el diablo aún en la casa del Señor con su hermano, con su hermana, con situaciones? Y Dios lo que le está enseñando a usted, que usted aprenda a perdonar. Porque si Dios lo perdonó a usted, ¿por qué acaso usted no puede perdonar a su hermano? ¿Por qué acaso usted sigue mirando la falla de su hermano? ¿Por qué acaso usted no puede seguir con ese rencor que tiene en su alma hacia su hermano? Si Dios lo perdonó a usted. ¿Lo entiende? Quiere decir que perdonando a tu hermano, vos le podés pedir a Dios, Señor, perdona mi pecado. Porque te sacaste esa carga perdonando a tu hermano. Pero si seguís con ese rencor, con ese odio, con esa cosa mala que te aparta de Dios hacia tu hermano, ¿cómo tú le puedes pedir a Dios si no pones en orden tu propia casa? ¿Lo va entendiendo, hermano? Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. ¿Saben por qué? Porque el camino del cristiano es un camino de tentación que Satanás siempre pone. Un camino ¿de qué? De tentación. Todo el tiempo Satanás lo está tentando al Hijo de Dios. Todo el tiempo Satanás le quiere poner lazo para que caiga con una situación, con otra situación en la vida de cada uno. Y mire lo que nos enseña el Señor, que tenemos que estar orando para que no nos meta en tentación. Te está diciendo para que tu vida no sea tentada por Satanás, por el tentador que es Satanás. ¿Lo entiende? Que el Señor te guarde de cometer ese pecado delante de Dios. ¿Lo va entendiendo, hermano? Mire lo que dice en el libro de San Lucas 22. Versículo 39. ¿Y sabe qué sucedió acá? Es otro momento del Señor. Él sabía, Jesucristo hombre, sabía lo que le iba a venir.
sabía todo lo que su pueblo iba a hacer con él, porque él fue enviado a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y él sabía, y el gran dolor que tenía el Señor era que su propio pueblo, los judíos, no lo acepten como el Mesías. No lo acepten que era el Dios todopoderoso hecho hombre. Y ahora venía un gran dolor a la vida de nuestro Padre, nuestro Señor. Y mire lo que dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Quiere decir que el Señor frecuentaba el monte de los olivos, ese lugar alto. Y sus discípulos también le siguieron. ¿Se da cuenta, hermano? Que el Señor siempre lo lleva al hombre a una altura en el espíritu. El Señor lo lleva a un lugar alto, porque los cielos son más altos que la tierra. Quiere decir, el Señor está por sobre todas las cosas. Y Dios lo va a llevar a usted a eso. A que usted al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Mire lo que nos dice el Señor en esta noche: orad para que no entréis en tentación. ¿Qué pasa con la vida del hombre que dice: cometió un pecado, cometió otro pecado, volvió a caer en el error, volvió a caer en el... ¿Y por qué pasa eso? Porque a ese hombre le falta oración. Ese hombre no ora lo suficiente a Dios para que no caiga en la tentación, sino que ese hombre se olvida del Señor. Ese hombre camina delante de Dios. Y al caminar el hombre delante de Dios, el hombre entra en tentación. ¿Lo va entendiendo? Por eso el Señor le recalca nuevamente: orad para que no entréis en tentación. Cada uno tiene que saber su debilidad. Cada uno sabe su debilidad. Y usted tiene que orarle al Señor por esa debilidad que usted tiene, para que no vuelva a caer otra vez en tentación. Porque Dios te salvó de esta situación. Pero si tú no oras al Señor Jesucristo, ahí vas a volver a caer en lo mismo, en el pecado y en el error. ¿Lo entiende? Porque el hombre es carne. Y el hombre lucha contra seres espirituales, que es Satanás y todo su ejército de ángeles. ¿Lo entiende? Y el único que nos puede librar a nosotros del mal es el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el Señor: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Mire lo que pasa con lo que nos dice el Señor. ¿Y qué dice? Y él se apartó de ellos, ¿de quiénes? De su pueblo, en el monte de los olivos. Lea usted el contexto donde estaban, no estaban en cualquier monte. En el monte de los olivos, donde estaba esa aceituna, y de ahí se saca el aceite. Y eso representa el Espíritu Santo de Dios, donde Dios derramaba de su Espíritu con el pueblo elegido de Dios. Que dije el Señor, les da un mandamiento, le dice: orad para que no entréis en tentación. ¿Y sabe qué hace? Se aparta el Señor como de un tiro de piedra. ¿Por qué se aparta? Porque ahí el hombre tiene que poner en práctica lo que Dios le enseñó. Cuando el Señor se aparta, vio que a veces usted no siente la presencia de Dios. ¿Y por qué no siente la presencia de Dios a veces? Porque el Señor se aparta. ¿Para qué? Para que usted se agarre de las armaduras que Él le enseñó, para que ponga en práctica lo que Él le enseñó. Y mire lo que sucedió acá. Él se apartó como de un tiro de piedra, dice. Justamente, ¿para qué? Para que cuando venga el enemigo hagas como David. ¿Se acuerda lo que hizo David? Que con la piedra hirió al gigante en la frente. Y esa piedra es Él. Tenés que poner en práctica. Tenés que orar al Señor Jesucristo. Y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cómo estaba el Señor puesto en pie? No, puesto de rodillas. Te está diciendo el Señor que cuando vos ores, orá con humillación a Dios. No pidas con soberbia a Dios, porque Dios resiste al soberbio, y que dice: y da gracia al humilde. Estando de rodillas te está diciendo que tiene que haber una humillación del hombre hacia Dios. Señor, si tú quisieras. ¿Lo entiende? Porque el Señor no es el mucamo del hombre. ¿Entiende una cosa usted? Que usted es hombre y Él es Dios, y Él lo hace si Él quiere. Y entonces, ¿cómo le tiene que pedir el Señor? Si tú quisieras. Siempre con respeto hacia Dios, hermano. Él no es igual a usted. Usted no lo tiene que tratar como: vení vos, vení, ¿qué? Escuchame una cosa, Él es Dios.
Tiene que tener respeto usted. Mire lo que sucedió. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire cómo oró el Señor. Padre, si quieres. No le ordenó, si quieres. Y así tiene que hacer usted, si quiere, Señor. Si quieres puede limpiarme. Si quieres puede llenarme de su espíritu, Señor. Si quieres puede hacer la obra en mi alma, Padre. Yo necesito todo de usted, Señor. Ahí no tengo nada, Señor. Polvo soy delante de su presencia, Señor. Pero sí quiero salvarme al Altísimo. Gloria al Todopoderoso, aleluya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos enseña el Señor? Que cuando pidamos algo, no pidamos según nuestra voluntad, sino que obedezcamos y aceptemos la voluntad del Señor. Cuando usted ora algo, tiene que aceptar lo que Dios resuelve, porque a veces no es lo que nosotros queremos. ¿Lo entiende? Porque nosotros somos hombres y Él es Dios y Él va a hacer su voluntad. Y mire lo que nos enseña el Señor. Si quieres, ¿qué dice? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Vio? Se tiene que hacer la voluntad del Señor. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Y qué pasó después de esa oración? Ahí el Señor contestó. Y esto es una representación para nosotros. Cuando usted le pide a Dios, ¿qué hace el Señor? ¿Le manda de qué? Un ángel del cielo para fortalecerlo a usted en el camino. Señor, alcánzame las fuerzas, Padre. Si tú quisieres, puedes darme fuerza, Señor. No pido vanidad, Padre, pido fuerza, pido fe, pido entereza. ¿Y sabe qué hace el Señor? Como oye, porque Dios oye. ¿Usted sabe que Dios oye? Dios le creó el oído al hombre. ¿Cuánto más oído tiene Él? ¿Y sabe qué pasó? El Señor ahí contesta y manda un ángel del Señor de fuerza, un ángel de fe, un ángel de amor, un ángel de paciencia. Y así el hombre se va nutriendo de las cosas de Dios. ¿Pero todo por qué? Por la oración. Velad para que no entréis en tentación, nos dice el Señor. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué es la agonía? Un sufrimiento. Y Dios nos enseña que el camino recto del Señor es un camino de sufrimiento, pero tiene una recompensa mucho más grande, que es la salvación y la vida eterna, hermano. Grande es la promesa de nuestro Señor para aquel que obedece. Grande es el galardón, la vida eterna. Lo que Dios prometió miles y miles de años, he aquí Dios lo va a hacer con su pueblo, con aquel que ora, con aquel que obedece, con aquel que se sujeta a su palabra y con aquel que cree que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Vio, hermano? ¿Sabe que lo que ataca el diablo al hombre, al Hijo de Dios? ¿Saben que lo ataca? En la tristeza. Lo ataca. ¿Sabe por qué lo ataca la tristeza? Porque cuando el hombre tiene tristeza no tiene fuerza. Cuando el hombre se pone triste no tiene fuerza para luchar contra él. ¿Lo entiende? Y Satanás, ¿saben qué lo acusa? Con verdades al hombre. Y le hace ver su pecado, le hace ver su error, le hace ver que usted no puede. Y claro que no podemos. Pero si nosotros oramos, si no, pues nosotros estamos orando sin cesar al Señor, es ahí el que va a hacer todas las cosas, es el Señor Jesucristo. ¿Lo va entendiendo? Y miren lo que pasó. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Miren lo que le dice el Señor en esta noche. ¿Por qué dormís? ¿Por qué dormís espiritualmente? ¿Acaso no te he traído mi camino? ¿Acaso no te he revelado mi nombre? ¿Acaso no he actuado en tu vida? ¿Acaso no soy yo el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? ¿Acaso no soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Por qué vuestro corazón está triste? Dele la gloria al Todopoderoso, aleluya.
Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Levantaos. Mire lo que le dice el Señor. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levántese, hermano. Pídele al Señor. Empiece a activar esa fe. Empiece a orarle al Señor. Póngase un momento, póngase un tiempo para orar a Dios. Porque está trabajando para algo que no perece. Está trabajando para su vida eterna. Ore al Señor. Necesita algo, óreselo. Ore con fe y actúe en consecuencia. Mire lo que dice en el libro de los Efesios 6:18. Ahí el apóstol Pablo le escribe una carta a los Efesios y dice, 6:18 de Efesios, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire lo que le dice el Señor. Orando, ¿qué dice? A veces. No, dice orando en todo tiempo. ¿Sabe por qué en todo tiempo? Porque como hablábamos antes, está el tentador. Y el tentador sabe cómo hacer caer al hombre. Y la única forma de que el hombre no caiga es orando a Dios. La única forma de que el hombre no caiga es teniendo una relación con lo divino, con el Señor. ¿Cuántas veces usted, hermano, estando en situaciones, usted oró al Señor y aún quizás oró en su mente y Dios le contestó? ¿Cuántas veces, hermano? Entonces, ¿sabe qué? Mejor sería que usted ponga en práctica lo que el Señor le está enseñando. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda ser un mejor hijo de Dios. Si Dios lo llamó con una fe, hoy su fe tiene que acrecentarse cada día más. Usted no puede estar triste. Usted tiene que estar gozoso que el Señor está con usted. Gozoso que Dios tiene misericordia, que usted pueda sentir su presencia. Porque como dijimos antes, si usted siente su presencia, si siente la presencia del Señor Jesucristo, es porque Dios le da la vida. Y todas las cosas son sujetas a Él. Gloria al Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. Con toda, que dice, perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque al hombre no le sirve orar un día y después el otro día ya no orar más. O ya olvidarse de Dios. ¿Sabe que el que llega al fin, dijo el Señor, sé fiel y te daré la corona de vida eterna? Quiere decir que el hombre tiene que ser fiel. ¿Por qué fiel? Porque va a venir el tentador a querer sacarlo. El tentador va a ponerlo triste. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando lo pone triste le saca la fuerza al diablo. Y ahí usted tiene que arremeter con la armadura de Dios. Ahí ponga la armadura, ese cañón especial que Dios nos da espiritual, que es la oración. Y ir en la línea de batalla, ahí a Satanás. Ahí en la línea de flotación, ¿vio? Del barco. Cosa de hundirlo a Satanás en el mar. Cosa de hundirlo y que esa cosa mala del diablo sea hundida, sea ahogada en el mar. Que es el engaño de este mundo. ¿Lo va entendiendo? En esa debilidad que usted tiene, órele al Señor en su debilidad para que el Señor lo haga fuerte, para que el Señor le dé fuerza, que ese ángel del cielo venga a usted. Porque los ángeles, ¿sabe a quién están a disposición de quién están? ¿Usted lo sabe eso? Los ángeles están a disposición del pueblo de Dios. Dios tiene un ejército de ángeles, de miles y millares de ángeles preparados y dispuestos para la guerra, para defender a su pueblo. Pero usted lo tiene que pedir. Y cuando el Señor oye, ahí manda a dar la directiva y da la orden al ángel que venga y le inserte fuerza y fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si Dios le abriera los ojos al hombre para ver en el Espíritu lo que Dios tiene preparado. Millares y millares de ángeles Dios tiene preparado en el Espíritu para su pueblo. Para esa manada pequeña, para ese remanente. Justamente Dios hace esa cosa que parece imposible. El Señor, escondiste esta cosa de los sabios y se lo revelas a los niños. Porque sabe que un niño necesita la protección de su padre. ¿Lo entiende? Dios no vino el fuerte, sino vino aquel que necesita de Él. Aquel que necesita, Señor, fortaléceme en esta debilidad. Señor, dame la salida en esta debilidad. Señor, dame esta solución a mi vida.
He caminado en este mundo y no encuentro la solución, Señor. Pero hoy vengo a ti con un corazón sincero, con un corazón abierto a que tú hagas la obra en mi alma. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Lo entiende lo que nos enseña el Señor en esta noche? Y mire lo que dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué dice misterio? Porque para el mundo es misterio, pero nosotros lo estamos entendiendo. Nosotros entendemos la palabra del Señor, porque no hay misterio para el Hijo de Dios. No hay ningún misterio porque Dios revela todas las cosas. En el último tiempo son abiertos todos los libros. Todo aquello que estuvo sellado y cerrado en el tiempo del fin iba a ser abierto. Y hoy Dios lo da a conocer a su pueblo. Venid benditos de mi Padre, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, gloria al Todopoderoso. Y mire lo que dicen en la carta del libro de Santiago 5:15. Esto es una enseñanza, hermano. Es una enseñanza para el pueblo de Dios. La oración. Lo importante que es la oración. Santiago 5:15. Viene después del libro de los Hebreos y antes de la primera carta de Pedro. Y dice así la palabra del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Mire lo que dice. ¿Y la oración de qué? ¿Dudando? No, la oración de fe. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que cuando orás, ¿cómo tenés que orar? Con fe. Tenés que orar creyendo y sabiendo que Dios lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque vos eres bueno y porque vos sos lindo, porque vos sos flaco, porque vos sos gordito. No lo va a hacer por eso Dios. Lo va a hacer por la gracia y la misericordia, con el amor que Él nos amó primero. Para que nosotros hoy podamos estar en pie delante del Dios de toda la tierra y podamos creer en su nombre y podamos pedirle: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir, hermano, que esa enfermedad que tú tienes en tu alma, ¿sabe cómo se va a sanar? Con la oración de fe. Estás enfermo, no podés caminar delante de Dios. Algo te duele en tu vida, que no podés caminar como Dios quiere. Y es una dolencia. Venid a mí, dijo Jesucristo, todos los que estáis cargados y cansados. He ahí todos los enfermos, que yo los voy a sanar. Porque Él es el que sana, es el que renueva ese cuerpo, que ese cuerpo es su alma y es el cuerpo de la iglesia. Y así tiene que ser el Hijo de Dios. Esa oración de fe es para los hijos de Dios. Y mire lo que dice. Y el Señor lo levantará. ¿No dijo el Señor: no estéis más dormidos, levantaos, orad para que no estéis en tentación? El Señor te va a levantar, hermano. Confía en el Señor. Ponelo delante del Señor. Esa cosa que tenés en tu vida, ponela delante de Dios Todopoderoso. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué te está diciendo el Señor? Lo mismo que antes. Ya no te perdonó en el bautismo, sí, pero seguiste pecando. ¿Y cómo vas a ser redimido de esos pecados si no le orás a Dios? Si no le pedís a Dios: Señor, perdóname por esta maldad que he hecho, por este mal pensamiento, Dios. Limpia mi alma, Señor. Guárdame de cometer pecado delante de ti, Señor. Endereza mi caminar, endereza mi andar. Vuelvo a caer, Señor, pero fortaléceme. Envíame un ángel de fuerza para que me fortalezca en esta debilidad. Y ahí está teniendo un diálogo usted con el Señor. Y ahí el Señor se está agradando. ¿Y sabe qué? Le está diciendo: vení vos. A la fuerza, el ángel que... ¿Sabe qué hace el ángel? Toma de Dios. Es un canal que toma de Dios y se lo da a usted. Así como los demonios toman de Satanás la maldad y se la inyectan a usted por medio del pecado, así Dios hace lo mismo con los ángeles de Él. Van, toman la fe de Dios, porque el ángel no tiene fe por sí solo, no tiene amor por sí solo, es tomado de Dios. ¿Lo entiende? Es como un portero del Señor, la mano derecha del Señor.
Y al Señor cada uno tiene un orden. Usted sabe que en el Espíritu hay orden para cada cosa. Cada ángel cumple una función diferente. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines. La mano derecha del Señor es el arcángel Miguel. Ese es el director general de toda la batuta espiritual. Usted lo sabía, lo dice la palabra de Dios, la Escritura, que maneja todo. Viene el Señor y después viene el arcángel Miguel. Y ese es el jefe de todos los batallones del Señor espiritualmente, en sentido espiritual. ¿Y sabe qué pasa? El ángel toma del Señor y viene y se lo trae a usted. Usted le pidió fuerza, ahí Dios le da la fuerza. Ahora me siento con fuerza. Y hermano, usted le está pidiendo a Dios. Y ahí Dios se lo manda por medio de su ángel. Usted no lo ve, ¿verdad? Al ángel no lo ve a veces. A veces Dios usa ángel, usa una persona, pero a veces es un ser espiritual que viene a su vida. Y ahora estoy lleno de fe, tengo más esperanza, me siento más libre. Y hermano, Dios le envió su ángel que lo libró de las garras del enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mire lo que nos lleva el Señor, a la unidad del pueblo de Dios. Confesaos vuestras ofensas, que dice unos a otros. Te está diciendo, si tenés algo en tu corazón, exponelo delante de Dios. Que eso no eche raíz de amargura en tu alma, sino que eso sea sacado en tu corazón, porque vos tenés que aligerar todas tus cargas. ¿Lo entiendes, hermano? Mire lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué dice el Señor? Orando, ¿qué dice? En todo tiempo, unos por otros. Porque tú, cuando oras por tu hermano, oras por ti. Y así el hermano ora por el otro hermano. Y así cada uno no pide algo por sí solo, sino que pide por el bien de su hermano. Y su hermano pide por el bien de su otro hermano. Y ahí el Señor se va dando que el pueblo de Dios está unido, con unidad en el Espíritu. Y así el Señor empieza a derramar de su Espíritu. ¿Por qué? Porque ve un pueblo unánime y junto. Y esa es la unidad de Dios. Lo que Dios quiere con su último reino, con su pueblo, con esa manada pequeña. Quiere llevarlos a esa medida del Señor, esa medida de estatura de Cristo Jesús. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Se da cuenta? Usted ve una debilidad en un hermano, una enfermedad espiritual, algo, órele al Señor, no lo juzgue. Porque como usted puede ver la paja en el ojo de su hermano si usted tiene una semejante víbora en su ojo. ¿Lo entiende? El único que juzga es el Señor acá. Entonces tenemos que orar unos por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué dice la oración eficaz del justo? ¿Sabe que es algo eficaz? Que hace efecto. ¿Y de quién? Del justo. ¿Y sabe quién lo toma a Dios como justo? Aquel que cree. Aquel que ora creyendo con fe que Dios lo va a hacer. ¿Lo entiende, hermano? Y fíjese, Dios nos está llevando en este tiempo a orar unos por otros. A que la necesidad de tu hermano sea mi necesidad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué pasó con Elías? Era un hombre igual que usted y que yo. Pero ¿sabe qué tenía Elías? Fe. Y oraba fervientemente al Señor. ¿Sabe qué es algo ferviente? Con fuerza. Usted cuando ora al Señor no ore derrotado. Ore con fe. Con fuerza al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Dios es el que da la fuerza. ¿Lo entiende? Una vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe qué es el cielo? El Espíritu. Y la tierra es el hombre. ¿Y sabe qué? Un tiempo se cerró para que la lluvia no lloviese sobre la faz de la tierra. Y otra vez Elías oró al Señor. Y el Señor abrió esos cielos y empezó a caer esa bendición que es la lluvia, el Espíritu Santo de Dios al hombre. Y así el hombre fue lleno del Espíritu Santo por la fe y la oración de un hombre. Porque la fe mueve montañas y la oración también, lo mismo que la fe. ¿Lo entiende, hermano?
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará, ¿qué dice? De muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Te está diciendo el Señor, si vos haces entrar en razón, como los siervos de Naamán que le dijeron, Señor, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más que entre 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará como la carne de un niño? ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Oyó y tomó conciencia y recapacitó y dijo, he ahí, es verdad lo que me dice. ¿Y sabe qué lo hizo el Señor? Y lo restauró a ese hombre. ¿Por qué? Por la obediencia, por el sujetarse a Dios, por el entender y el humillarse delante del Señor. ¿Vio? Dios resiste al soberbio y que dice, y da gracia al humilde. Así que, hermano, esta es la palabra que el Señor me dio en esta tarde para compartir con cada uno de nosotros. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Gloria al Todopoderoso.